46 personas se mueren diariamente en Chile a causa del cigarrillo. De ahí que tanto el gobierno como el Parlamento decidieran endurecer la ley que restringe su consumo. Una norma que prohíbe los aditivos como el mentol y que exige que las advertencias sobre los riesgos para la salud ocupen el 100% de la cajetilla. Reacción inmediata de las tabacaleras que amenazaron con dar fin a las operaciones en el país. El MinSal respondió diciendo que no se dejarían intimidar, porque esto es noticia. Nos acompaña el senador Guido Girardi para hablar de este tema. Me preguntaba el senador si fumaba. Un poquito, le decía yo, lamentablemente. ¿Cómo está, senador? Muy bien, gracias. Gracias por estar junto a nosotros. Senador, antes de profundizar en la ley de tabaco propiamente tal, ¿qué le parece la reacción por parte de la British American Tobacco, esto de amenazar con el cierre de sus plantas en el país? Se escuchaba declaraciones de ciertos parlamentarios que decían, están ocupando a los trabajadores como verdaderos escudos humanos. Bueno, yo pienso que ellos se sienten tan todopoderosos, han hecho tanto tiempo lo que han querido con sus lobbies, con sus campañas indecentes. Imagínate, tienen directorios donde hay personalidades de todos los colores políticos para blanquear su imagen. Han sido demasiado poderosos y creen que Chile es una suerte de colonia, que creen seguramente que nosotros somos un país un poquito primitivo, que ellos acá pueden hacer lo que les parezca y adecuar las leyes a sus intereses. Lo que hayan hecho ellos es, en vez de adaptarse ellos a las normas internacionales, a las leyes, a los problemas de salud, han hecho que las leyes se hagan como traje a la medida de ellos. Entonces hoy día está molesto, evidentemente, porque por primera vez va a haber una ley que no se hace al traje a la medida de ellos. Por primera vez van a tener una ley donde no pudieron hacer lobby o no pudieron hacer el lobby descarado que hacían siempre. Y entonces amenazan. ¿Qué es lo que están haciendo? Usando la dignidad de los trabajadores, que nosotros también tenemos que preocuparnos por eso. Porque si los dejan cesantes, bueno, tendrá que haber un programa de gobierno para reubicar a esos trabajadores. ¿Pero usted cree que con esta nueva ley de tabaco o con esta normativa un poco más estricta peligra la actividad tabacalera en nuestro país? Porque leía, por ejemplo, lo que había ocurrido en Australia con una norma quizás bastante similar a esta y en ningún caso se había terminado la producción de cigarrillos en Australia. Bueno, tú fumas y a lo mejor vas a seguir fumando. Lo que nosotros estamos haciendo es proteger a los niños. Yo soy el autor de este proyecto de ley y de los anteriores. Lo que hicimos en los anteriores fue intentar proteger a los fumadores pasivos. ¿Cuáles son los fumadores pasivos? Aquella gente que no fumaba, pero que iba a un recinto público cerrado y era contaminado por otros que fumaban. Ese que no fumaba, fumaba la mitad de cada cigarrillo que fumaba el fumador y tenía riesgo altísimo. Entonces, cuando intentamos hacer eso, no lo pudimos hacer en la primera legislación porque hicieron un lobby descarado. Tenían personas que iban a las comisiones a defender a las tabacaleras. Entonces, luego, en el gobierno del presidente Piñera, con el ministro Mañalich, logramos avanzar y logramos prohibir fumar en lugares públicos cerrados. ¿Te acuerdas que habían restaurantes para fumadores, no fumadores? Claro. Eso fue lo que lograron la tabacalera. Se podía fumar en ciertas oficinas. Bueno, ahora nosotros presentamos una norma para reponer aquellos temas que perdimos. ¿Cuáles son los temas que perdimos? Incluso Mañalich los acusó de chantaje, de amenaza, de lobby. Mañalich es una persona que no comparte mi idea, pero yo tengo que decir que él junto con nosotros trabajamos codo a codo, pero nos derrotaron las tabacaleras. Pero el gobierno ahora también fue bastante duro a la hora de reaccionar. Revisemos las declaraciones que daba el subsecretario Jaime Barrows refiriéndose precisamente a este tema. Le vuelvo a señalar, nosotros estamos convencidos de que lo que estamos haciendo es por el bien de los pacientes y cada uno de los interesados en estos aspectos que piensen que tienen vulnerado algún derecho, bueno, en nuestro país existe el Estado de Derecho, existen las instancias donde se pueden recurrir y esas instancias tomarán las definiciones respecto de esos reclamos. Declaraciones del gobierno al respecto. Vamos a mostrar lo que ha molestado tanto a las tabacaleras, senador, esto de que el 100% de las caras principales de las cajetillas se van a tener la advertencia. Ahí lo estamos viendo y este es un ejemplo, senador, de lo que ocurrió en Canadá con la campaña antitabaco, ¿no? En Australia. En Australia. Bueno, esto ya se está haciendo en Francia, se está haciendo en Gran Bretaña, se hizo en Australia, se está haciendo en Nueva Zelanda y va a ser la tendencia mundial porque es lo que promueve la Organización Mundial de la Salud. Pero nosotros tenemos un problema mucho más grave que Australia, porque el problema de nuestro es que tenemos que 42, 43% de las mujeres fuman, tenemos una prevalencia de adultos más alta del mundo, pero en niños
en niños nosotros sí que tenemos un problema y estamos entre los primeros del mundo. La mitad de los niños o los adolescentes de cuarto medio fuma, a pesar de que está prohibido venderle cigarrillos a los niños. Y si tú tomas los niños entre 12 a 16 años, el 38.5% fuma, casi 40%. Entonces, las tabacaleras, ¿en qué sustentan esto? Como están perdiendo fumadores en todas partes, adultos, una persona que tiene 20, 25 años que no ha fumado nunca, no va a fumar. Por lo tanto, el objetivo de las tabacaleras son los niños. Ahí están reclutando nuevos fumadores y el objetivo de ellos es hacer adictos a los niños lo más temprano posible, porque está demostrado que mientras más pequeño entra a fumar, mayor es la posibilidad que después continúe fumando como adulto. Entonces, senador, estamos viendo también ahí las imágenes, disculpe, de cómo deberían ser estos nuevos cigarrillos. Ya no van a ser blancos enteros, ni tampoco con la marca, sino blancos, pero con imitaciones de corcho. De alguna manera, senador, ¿esto desincentivaría el consumo? ¿Uno lo ve como algo más peligroso, algo que no es tan inocuo? Mira, primero, lo más importante es terminar con los aditivos. Porque ¿qué hacen las tabacaleras? A los tabacos que ellos dirigen a los niños, cuando un niño de 12 años fuma, ingresa humo a su bronquio y empieza a tener tos, le pica, le molesta, se irrita. Entonces, el mentol, además de que los niños pueden esconder que fumaron porque la mamá le hace sentir olor a menta, anestesia la vía aérea y dilata los bronquios. Entonces, los niños no tienen ni tos ni tienen la molestia para fumar. Entonces, eso yo lo encuentro criminal, lo encuentro que eso es de verdad un abuso, usar sustancias químicas para enmascarar los síntomas que tienen niños a los 12 años. ¿Por qué quieren ellos? Quieren que los niños, mientras más pequeños, empiecen a fumar, pero los niños pequeños justamente tienen estas reacciones adversas al tabaco la primera vez. Luego agregan sustancias químicas para aumentar la potencia de la nicotina para que los niños antes, con menos fumada, se hagan adictos. Agregan saborizantes como chocolate, como vainilla, que son las cosas que les gustan a los niños. Eso es lo que están peleando. Nosotros prohibimos eso, no lo pudimos prohibir en el senador, solo para... Mañarich, y una de las causas que ellos alegan para amenazarnos es justamente los aditivos. Senador, en ese punto en particular, solo para dejarlo claro, los actuales adultos, quienes quizás nos iniciamos en algún momento con el consumo de cigarrillos, no teníamos los cigarros mentolados y de todas maneras se siguió consumiendo. Solo aclarar ese punto en relación a desincentivar el consumo producto de los aditivos. Sí, pero solo decir que el 70% de los niños que empieza a fumar lo hace con mentolado. Y cuando tú empezaste a fumar, la cantidad de niños que habían fumadores era mucho menor de la que hay hoy día. Si hoy día tenemos un problema gravísimo. Imagínate que la mitad de los niños o adolescentes fuman cuarto medio y el 40% lo hace entre los 12 y los 16 años. Eso es criminal. Y luego, ¿por qué la marca? Porque hoy día los elementos de atracción de los adolescentes y los niños son las marcas. Los niños persiguen la zapatilla Nike, la zapatilla Adidas, es lo que da estatus, el determinado cereal, la determinada polera, porque las marcas representan la aspiración de los niños, el mundo al cual quieren pertenecer, a los adultos también. No es lo mismo, yo digo, un adulto que tiene un auto Yaris, Toyota, a uno que tiene un BMW o un Mercedes-Benz, tiene un estatus distinto y las marcas en cierta manera representan una dimensión aspiracional de cómo tú te quieres ver en la sociedad. Y solo sentido de pertenencia es lo que le permite la socialización frente a los demás niños. Y por lo tanto, la OMS y la Organización Panamericana de la Salud han planteado de manera muy, muy persistente de que hay que achicar las marcas. Entonces, nosotros no vamos a ser lo de los australianos, que el 100% está dedicado a la advertencia. Nosotros les vamos a permitir poner aquí y aquí la marca, porque tampoco queremos que esta marca desaparezca. Pero, ¿qué es lo que quiero plantear yo? Cuando tú tomas alcohol, porque yo también hemos presentado proyectos para limitar la publicidad en alcohol, si el alcohol tú lo consumes razonablemente y moderadamente y no conduce, tiene cero riesgo para ti. Yo te preguntaba si tú fumas y tú me dices un poquito. El problema es que el tabaco no tiene dosis umbral. El riesgo que tú tienes de eventualmente, ojalá no ocurra, de hacer un infarto, un accidente vascular, un cáncer, un enfisema y perder tus pulmones, si tú tienes una predisposición es altísimo igual. Entonces, esta empresa, de verdad, ¿cómo no nos vamos a conmocionar cuando mata el tabaco 46 personas al día, 16.000 personas al año? Si tú lo pones en contexto, cuando peleamos por la meningitis W135, que mucha gente se asustó, vacunamos a los niños, mueren no más de 20 en el año. Por anta, senador, no más de 50 en el año. En un día mueren más personas por tabaco. Las tabacaleras son industrias para matar, para enfermar. Es como las empresas de armamento. Lo hacen a sabiendas, pero además dirigido a los niños. Entonces yo digo, bueno, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos impávidos? ¿Dejamos que nos amenacen, que usen a los trabajadores como escudo porque van a seguir vendiendo? ¿Se quieren vengar de nosotros? ¿Nos vamos a aceptar
vivir de rodillas, yo prefiero morir de pie a tener que vivir de rodillas, menos frente a estas empresas indecentes que han diezmado la salud de la población en el mundo entero. En Estados Unidos, en Europa los han demandado por mafiosos, por mentirosos, Senador, por nos pagar quedamos con esa reflexión. Y por eso yo creo que en Chile amerita que demos esta lucha y si se quieren ir, que se vayan, hay un Estado de Derecho y tendremos que preocuparnos todos nosotros de estos trabajadores que también son víctimas de esta actitud cruel que tienen de usarlos como excusa para presionar a la Cámara de Diputados y al Parlamento para que no legislen. Senador, le agradecemos por estar junto a nosotros. Permiso, nos quedamos con esto, porque las advertencias se tienen que ver principalmente con la salud de las personas y en resguardar la salud de los más pequeñitos, de nuestros niños. Pausa comercial. Gracias, senador, por acompañarnos. Que esté muy bien. Volvemos enseguida. Hashtag Esto es Noticia. Comparta sus impresiones junto a nosotros. Durante toda la semana le hemos advertido sobre las tan esperadas lluvias, hasta que llegó el día en que las precipitaciones comenzarían a caer en la aún seca zona central del país. Un sistema frontal que podría dejar hasta 70 milímetros de agua caída y que concentraría su mayor intensidad este domingo. Tomamos contacto con el meteorólogo de la Dirección Meteorológica de Chile, Arnaldo Zúñiga. Arnaldo, ¿cómo está? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en Esto Noticias. ¿Cómo está, Gabriela? Muy buenas noches, gusto saludarla. Gracias. Arnaldo, la pregunta del millón, ¿cuándo van a comenzar a caer estas tan anheladas y esperadas lluvias en la zona central? Bueno, tenemos una muestra en estos momentos porque está empezando a caer unas pequeñas gotas acá en el centro, exactamente. Sí, empieza muy débil hoy en la noche. Mañana sábado también van a continuar estas precipitaciones en forma débil. Estamos estimando en promedio unos 5 a 10 milímetros acá en la zona centro de la metropolitana. Y a medida que se acerque hacia la tarde, fines de la tarde, se van a ir incrementando las precipitaciones. Estas se van a concentrar desde el Biobío y el día domingo, incluso alcanzando hasta el sector de Coquimbo y parte de Atacama. Podríamos decir, disculpe Arnaldo, sí, que durante el día sábado y el día domingo vamos a tener precipitaciones desde la región de Atacama hasta la región del Biobío. No, inicialmente el sábado comienzan con mayor intensidad desde el Biobío hasta el Maule, donde estamos esperando unos 30 milímetros, 30 a 35 milímetros. En la zona ya desde O'Higgins hasta Coquimbo muy débil, y acá especialmente lo que es Metropolitana y O'Higgins aumentando hacia el transcurso de la tarde del día sábado. Ahora, la mayor concentración, tal como usted indicaba, Gabriela, la esperamos hacia el día domingo, principalmente en la madrugada y parte de la mañana, donde se va a concentrar la lluvia. La isoterma cero, que es un factor muy importante, como siempre, para el tema de la acumulación de nieve y lluvia que escurra, digamos, por los cerros, inicialmente va a estar alrededor de unos 2.500 metros y paulatinamente va a ir bajando. Tanto así que no descartamos la probabilidad de que los sectores altos de Santiago caiga nieve. ¿De qué comunas estamos hablando, Arnaldo, la posibilidad de que caiga nieve en Santiago? La Reina incluso podría alcanzar de la madrugada del lunes y si sigue la tendencia de los isoterma cero, que estaría llegando alrededor de 400 metros en promedio, podría calzar incluso hasta Plaza Italia. Algo de agua, nieve, y lo vamos a hablar el día de mañana, pero viene bastante frío. El día domingo la mínima va a estar 2 grados y lo raro de esto es que la temperatura mínima se va a registrar hacia la noche, cuando ingresa la masa de aire más frío. ¿Arnaldo? Sí, dígame. Sí, profundizar en lo que nos dijo recién, la posibilidad de que pueda caer nieve incluso en la Plaza Italia. ¿En qué momento se podría registrar ese fenómeno? Bueno, si sigue bajando la isoterma cero como se venía indicando o se viene presentando hasta el momento, estaríamos hablando de la madrugada del día lunes, una probabilidad de agua-nieve en Plaza Italia, y si baja más, un poquito más, podríamos tener algunos copitos de nieve también. Bueno, sería un escenario bastante inusual, ¿no? Para quienes acostumbramos a vivir acá en Santiago y que no estamos acostumbrados a que caiga nieve en Plaza Italia. La intensidad de las precipitaciones también nos preocupa, Arnaldo, sobre todo por la cantidad de lluvia que pueda caer en un periodo muy acotado de tiempo. Y es por eso que se han tomado una serie de medidas al respecto. ¿Puede ser ese el escenario, que el día domingo en un par de horas tengamos gran cantidad de lluvia que pueda generar anegamientos?
Bueno, por lo que se ha visto en noticias, ¿cierto? Y las coordinaciones que nosotros también participamos con ONEMI activamente con respecto a este tipo de eventos, por lo que se ha visto se han adoptado las medidas ya necesarias y pertinentes. Ahora, Santiago como estructura no está preparado para recibir muchas veces precipitaciones intensas en pocas horas. Vamos a hablar durante la noche y parte de la mañana con un promedio de 1,5 a 2 milímetros de agua por hora, que eso es bastante. Entonces es muy probable que los sectores que comúnmente se anegan sí ocurra, producto de la cantidad de lluvia que, como les decía, el domingo esperamos en la zona centro alrededor de 30 a 40 milímetros, que es bastante, digamos, para un día. ¿Cómo están los suelos hoy en Santiago, en Valparaíso, en la región de O'Higgins, en la región del Maule, bastante secos por la sequía propiamente tal que ha afectado a la zona? ¿Podríamos tener entonces escurrimientos de agua, de tierra, de barro, porque el mismo suelo no está en capacidades de filtrar, de absorber esta agua? Bueno, la autoridad, por lo que se ha visto, ha adoptado las medidas necesarias justamente para centrar el foco de atención en limpiar esos sectores. Ahora los caudales están bajos, entonces con respecto a crecidas grandes, por lo menos lo que se ha indicado que no se esperan crecidas grandes los caudales justamente porque están muy secos. Y los lugares típicos que podrían presentar algún grado de peligro, se está actuando sobre ellos, así que ojalá que no ocurra eso. Sí, solo para descartar y por las preguntas que nos llegan a través del hashtag Esto es Noticia en nuestro Twitter, hay preocupación por lo que pueda ocurrir en Atacama. Las precipitaciones en ningún caso van a ser como las que se registraron a comienzos de año con estos aluviones que hicieron estragos en la región. No hay que preocuparse por ningún motivo. El sistema frontal, a medida que va avanzando hacia el norte, el día domingo y parte del día lunes, que estaría llegando principalmente a sectores cordilleranos de la región de Atacama, llega muy debilitado. Entonces los rangos de precipitación son muy bajos, estamos hablando alrededor de 3 a 4 milímetros solamente, y que es bastante poco. Arnaldo, ¿y las bajas temperaturas se pronostican ya para inicios de la próxima semana, lunes, martes, miércoles? Bueno, el domingo va a ser un día muy frío, donde la máxima no debería superar los 7 grados, y la mínima 2, y la mínima se va a registrar, digamos, hacia la tarde, fines del día, por la masa fría. Y el día lunes va a estar muy frío, pero producto que aún va a permanecer nubosidad. Estimamos que alrededor de 2 grados a 1 grado va a estar en la zona central de Santiago. De ahí continúa con bastante nubosa la semana, incluso hay un nuevo pulso de un sistema frontal, pero muy débil hacia día miércoles y otro hacia el fin de semana. Entonces, producto de la gran cantidad de nubosidad, no esperamos tan bajas temperaturas asociadas a masa fría. Muy bien, pues Arnaldo Zúñiga, le queremos agradecer por estar junto a nosotros. ¿Siguen cayendo gotitas en el centro? Sí, han disminuido un poquito, pero siguen cayendo algo todavía acá, como anunciando muy bien, pues, lo que va a ocurrir. Muchas gracias, Arnaldo, que esté muy bien, buenas noches. Muy buenas noches. Las primeras gotitas entonces se dejan caer en el centro de Santiago. Ojo entonces, porque según nos explicaban desde la Dirección Meteorológica de Chile, existe una posibilidad de que caiga nieve incluso en Plaza Italia. Pausa y volvemos. Hashtag Esto es Noticia, comparta sus impresiones junto a nosotros. Consejo de Gabinete con chapita y eslogan incluido. Todos por Chile. Es el mensaje que la presidenta Michelle Bachelet quiere dar para el segundo tiempo del gobierno. Reunión con todos los ministros que vino acompañado de un mea culpa. Debemos reconocer que la administración estatal no estaba totalmente preparada para procesar cambios estructurales simultáneamente. Fueron las palabras de la mandataria que hacen pensar en un reordenamiento de las prioridades del país y un golpe de timón para los partidos de la nueva mayoría. Estamos con Marco Moreno, analista político de la Universidad Central, y Jorge Gómez, analista político de la Fundación para el Progreso. A los dos, muchas gracias por estar junto a nosotros. ¿No se pensó antes en el programa de gobierno, en los primeros días de gobierno, que implementar una serie de reformas estructurales tan importantes al mismo tiempo podría generar algún tipo de problema, de desconfianza en algunos sectores, Marco? Aquí había, Gabriela, dos visiones antes de que se instalara el gobierno y los primeros meses, ¿no? Un sector más bien rupturista que buscaba cambiar las bases del país, refundar el país, y para eso había que hacer estas importantes reformas.
y por lo tanto apostaron todo el capital político en eso. Y hoy día un grupo más reformista que se está dando cuenta de que evidentemente los números no estaban dando y la situación económica del país, los llamados brotes verdes no estaban por ninguna parte, ha hecho reflexionar entonces a la presidenta respecto de que esa primera visión inicial, ¿no?, que se tenía de que se podía llevar adelante esta reforma no está siendo posible complementar ni materializar, ¿no? Por eso ese sinceramiento que ella hace el día de hoy, ¿no?, en términos de las cifras, pero también en términos de la probabilidad de que algunas reformas que se habían anunciado, su implementación tarde más allá de lo que originalmente se pretendía y que el programa de gobierno proponía. En esta tensión, como te decía, en este grupo que está partidario de la refundación versus este grupo más reformista que se impuso en este segundo tiempo con el ministro Valdés, con el ministro Burgo, con otras autoridades que están en la conducción política del país en este minuto. Jorge, y en relación a lo mismo, ¿no? Si pensamos en las reformas que ya se han ido implementando, que ya están implementándose, la reforma tributaria, la reforma educacional, podríamos decir de que la reforma educacional no podría haber existido si no teníamos una reforma tributaria de por medio, pero ahora ni siquiera con las platas recaudadas por la reforma tributaria podemos tener una muy buena reforma educacional. ¿Qué pasó entonces con las prioridades y con la forma en que se trataron de implementar estas reformas? Yo creo que lo que se ve reflejado hoy día es que hubo una lógica muy voluntarista por parte del gobierno. Yo creo que se trataron de impulsar la reforma de manera acelerada, sin considerar realmente los efectos que podría tener o cómo se debería haber hecho un proceso de cambio. Entonces, claramente hoy día se ve que parece que el dinero que se va a recaudar a través de una reforma tributaria que ya está hecha no es suficiente para llevar a cabo una reforma educacional y empiezan a verse una serie de elementos en distintos espacios o reformas donde parece que el gobierno comienza a recular, como se dice, para a tantear un poco el terreno y ver cómo lo puede ejecutar de mejor forma. Yo creo que lo que ocurre hoy día es que el gobierno o se impone la lógica de la responsabilidad versus el voluntarismo que primó, que era la lógica de la retroexcavadora, de refundar todo sin en realidad analizar lo que podría ocurrir. Yo creo que hoy día lo que está haciendo el gobierno es evaluar y ver que el terreno no es tan sencillo como presumieron al principio de su gobierno. Sí, hemos conocido la postura de aquellos que planteaban que la retroexcavadora era un buen mecanismo. Ahora vemos que hay un grupo un poquito más moderado que está también a la cabeza del gobierno. Pero, ¿qué piensa la presidenta Michelle Bachelet al respecto? Vamos a revisar las declaraciones que daba esta mañana cuando se daba inicio a este Consejo de Gabinete. Tenemos que abordar nuestro segundo tiempo asumiendo entonces el efecto de estas dificultades, pero sin que ello signifique olvidar nuestro compromiso con la ciudadanía. Si pudiera sintetizarlo, diría esto es realismo sin renuncia. ¿Sin renuncia a qué? ¿A qué no se va a renunciar y a qué sí obligatoriamente se tiene que renunciar? Hay una reforma laboral de por medio que no cuenta con el respaldo del sector empresarial ni tampoco con gran parte de los trabajadores. Que una reforma educacional que se comprometió incluso el 21 de mayo para avanzar en el tema de la gratuidad, ¿no? Al 60% de los estudiantes de las universidades del Consejo Rectores, Institutos Profesionales, Centros de Formación Técnica, que seguramente, como ella misma lo señaló, va a tener que verse limitado el número de estudiantes que se va a poder abordar, precisamente por la situación compleja en la economía. Hay ahí un tema que tiene que ver también, Gabriela, con el tema de la gestión del gobierno, ¿no? Ese sinceramiento me parece importante. Está el tema económico, pero también el gobierno reconoce que ha habido dificultades para poder gestionar adecuadamente esta reforma. Pero queda la sensación, disculpa Marco, de que la misma presidenta quizás no estuvo tan convencida en su momento de que se podían implementar al mismo tiempo todas estas reformas, cuando ya desde el sector empresarial, incluso desde la derecha, el año pasado hubo ciertas advertencias de que era prácticamente imposible de que todo esto resultara. Pero se contaba con una mayoría parlamentaria por primera vez, se tenía, digamos, las proyecciones económicas equivocadas, ¿no? Del exministro Arena respecto de que todo el escenario económico iba a acompañar a las reformas que se querían implementar y que se tenía la capacidad política interna para poder llevarla adelante. Esas tres cosas fallaron de alguna manera y se cruzó entre medio, ¿no es cierto?, la crisis política que generó los actos de corrupción que hemos conocido en los últimos meses, que tienen empantanado durante los 6 meses de este año ya a la gestión del gobierno. Pero evidentemente yo creo que el llamado de la presidenta al gradualismo, al incrementalismo de la reforma no es una mala noticia, hay que verlo también de manera positiva, en el sentido de que el gobierno está asumiendo efectivamente
con realismo los problemas. También hay que valorar en los gobiernos esa capacidad de poder enfrentar la adversidad, y creo que la presidenta está sincerando ese desafío y está diciendo que se va a abordar muchas de las reformas que están planteadas en el programa de gobierno, pero con una lógica de gradualidad y de manera incremental, y no como veníamos en el ritmo que teníamos hasta ahora. ¿No queda la sensación, Jorge, de que el gobierno de alguna forma jugó hasta ahora a la prueba y al error al mismo tiempo? Uno quizás le cuesta pensar de que un grupo de expertos que tienen una trayectoria política tan importante, con estudios en universidades también de una trascendencia relevante, que reciben sueldos también muy importantes, se hayan equivocado en implementar las reformas, en implementarlas todos al mismo tiempo, y al mismo tiempo hacer proyecciones económicas tan erróneas. Un punto de diferencia en el recorte del crecimiento para este año. Yo creo que el gobierno cayó en la fatal arrogancia finalmente, en presumir que ellos podían hacer un plan de gobierno, llevar a cabo reformas, y que todo lo que ellos presupuestaban iba a ser tal como ellos pensaron. ¿Peña y Lillo puede ser responsable de aquello? Yo creo que hay una responsabilidad de todo el gobierno en general, porque aquí la proyección, por ejemplo, de Arenas con respecto a cómo iba a operar la economía fue errada. Tampoco ellos tenían presupuestado que iba a explotar el escándalo de Penta y SQM, que también obviamente ha afectado el desempeño del gobierno, y una serie de otras variables que ninguna persona, y obviamente aunque sea un eximio académico o un eximio gobernante, puede manejar, es hacer una proyección tan osada, y menos pretender transformar una sociedad completa de una manera tan radical o relativamente radical, sin considerar que eso podría afectar a una sociedad en un momento dado. Yo creo que el gobierno hoy día, y la presidenta lo hace explícito al decir que hoy día vamos a gobernar con realismo, es tener un poco de humildad en decir que estas cosas se tienen que hacer con más calma y no desde una arrogancia que pretende transformar todo de manera tan acelerada. ¿Qué aspectos del programa de gobierno, según lo que tú has visto y según lo que se proyecta, Marco, no se van a poder cumplir? ¿Qué pasa con esta tan anhelada educación gratuita, pública y calidad para todos? La construcción de un número importante de hospitales, de mejorar también las pensiones. Ojo, estamos a la espera de lo que pueda entregar la Comisión Asesora Presidencial en materia de pensiones. Yo creo que toda la oferta de reforma y de políticas públicas que iban en la dirección de mejorar la inequidad que hay en el país, la desigualdad, va a tener que verse, digamos, si bien, como dice la presidenta, no postergada, a lo menos ralentizado su proceso de diseño y de implementación, ¿no? Va a haber gradualismo. Esa palabra es bien importante porque indica, ¿no es cierto?, que las cosas se van a hacer, no es que se dejen de hacer, pero se van a hacer con una mayor cantidad de tiempo, para que primero no sean cosas que se hagan de manera improvisada, y en segundo lugar, en función de que se dispongan de los medios para poder hacerlo, ¿no? Ahora, muchos critican que esto es una manera de no enfrentar de verdad los cambios que se habían prometido, y por lo tanto hay una falsa promesa. Algunos han planteado que se estaría gobernando, se habrían hecho promesas de un corte populista, porque se sabía que no se iban a poder cumplir. Pero los gobiernos finalmente hacen apuestas, los gobiernos no hacen apuestas al azar, sino que los gobiernos hacen apuestas con algún cálculo tecnopolítico, ¿no? Y ese cálculo tecnopolítico, el que un poco falló, no fue muy preciso, y por eso que estamos en la situación en que nos encontramos hoy. Vamos a revisar algunos tweets que nos llegan al hashtag Esto es Noticia. Vamos a ver lo que nos dicen también quienes nos miran a esta hora en su casa. Justiciero de la TV, la credibilidad ya se perdió, lo que quita piso a cualquier reforma. Este gobierno debe reponer la confianza como primera cosa. Es un elemento esencial la confianza. Vamos a la siguiente opinión que nos llega. Te amo, Valpo. Ver para creer. El norte y Valparaíso todavía esperan las soluciones prometidas tras las desgracias. Y ese es un tema que tampoco ha sido abordado dentro de lo que es este escenario nacional. Hemos hablado de reformas, pero hay ciertos temas en regiones que todavía quedan pendientes, Jorge. Yo creo que ahí se produce una lógica, que es el sabio dicho de que el que mucho abarca poco aprieta. Yo creo que el gobierno trató en algún momento de abarcar muchos ámbitos, una reforma tributaria, una reforma educacional, una reforma laboral, con una serie de elementos que obviamente no le competen o no son responsabilidad del gobierno, como una situación de un incendio en Valparaíso y una serie de otras situaciones catastróficas que han afectado a los ciudadanos chilenos. Yo creo que eso genera una lógica de inacción, porque finalmente el gobierno no sabe cómo priorizar, o dónde actuar, o dónde ejecutar su acción más prioritariamente. Y eso se traduce en que muchos ciudadanos ven que finalmente el gobierno no ha solucionado algunos problemas, por ejemplo en el caso de Valparaíso o en otras regiones donde han habido catástrofes que deberían estarse solucionando o por lo menos corrigiendo.
Muy bien, pues le agradezco a los dos por estar junto a nosotros, por analizar lo que está ocurriendo con este segundo público. Y tenemos más tweets, ¿sí? Más opiniones que nos llegan al hashtag Esto es Noticia. Vamos a revisarlas inmediatamente. Nos interesa en sobremanera saber lo que ocurre con el tiempo. No pasa nada con el diluvio aún acá en Santiago Centro. Ojalá que el diluvio no llegue a La Moneda, que ahí sí que tendríamos problemas más importantes. Miren, ahí están cayendo gotitas, así que algo de agua está cayendo en Santiago Centro. Jorge y Marco, muchas gracias por estar junto a nosotros. Los prepago Claro no dejan de compartir, porque ahora al recargar tu prepago puedes enviar mensajes por WhatsApp y navegar por Facebook y Twitter sin descontar de tu saldo. Que estemos todos compartiendo con Claro es posible. Dejamos esto, se inician las vacaciones de invierno y siempre es necesario contar con un buen panorama para nuestros niños. La 8ª versión del FanFest es una excelente alternativa con entretenidas obras llenas de magia y emoción que reunirán a la familia en torno al arte y a la cultura. Desde la organización de FanFest estamos con Catalina Gutiérrez. Catalina, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ti. Cuando hablamos de FanFest, ¿de qué estamos hablando? ¿De obras de teatro principalmente destinadas a niños o a toda la familia? Estamos hablando de un teatro que es familiar. Ya no nos enfocamos sino en teatro para de infante o solo niños, sino que es ámbito familiar. Los montajes están elegidos de tal manera que no solamente se van a entretener niños de 0 hasta 16 años, sino que los papás se van a entretener, jóvenes se van a entretener hasta abuelitos. Todos están invitados. Estamos hablando de obras de teatro tanto nacionales como también extranjeras. Sí, así es. Este año trajimos 9 montajes internacionales, entre ellos República Checa, Francia, Argentina, Italia y un sinfín de montajes que también son de primera calidad y están muy, muy buenos. Catalina, la inauguración de este FanFest es este domingo y tiene una particularidad bastante especial porque hay un grupo de gran trayectoria nacional que va a estar ahí presente. Así es, vamos a tener un show en vivo de Mazapán. Junto con eso también va a haber un carnaval a cargo de la compañía Casis, que es un pasacalle, hartas actividades, van a haber pintacaritas, cuentacuentos y todo ese tipo de actividades. Además va a estar el ministro de Cultura junto con la alcaldesa. Y esto va a ser entonces en el Teatro Municipal de Santiago. Así es, la inauguración. Al interior del Teatro Municipal de Santiago, porque para que todos puedan asistir, si hay lluvia, cualquier cosa, va contra viento y marea la inauguración de FanFest. Cuéntame, Catalina, ¿estas obras de teatro se van a registrar en la región metropolitana en distintas comunas? Sí, hay un recorrido que este año va a ser FanFest, que va a ser por comunas, por ejemplo, como Los Espejos, San Bernardo, también aquí en la misma comuna de Santiago se va a hacer un recorrido interno gracias también a la Municipalidad de Santiago. Entonces, la idea es que llegar a comunas que no pueden estar lejos del circuito como cultural, que generalmente se da en Santiago, es también llevarla a lugares más alejados de la ciudad en sí. ¿Las informaciones de todas las actividades se pueden ver en un sitio en internet en especial? Sí, por supuesto, se encuentra en el www.fanfestchile.cl y ahí está toda la información completa, los talleres. Los talleres también son una actividad gratuita, los seminarios que son para personas ya más expertas en el tema de la cultura y del arte, que también son actividades gratuitas, pero hay un cupo limitado, así que lo importante es que también nos escriban y nos pidan la ficha de inscripción para que puedan participar. Tenemos entonces actividades gratuitas y otras que son pagadas mediante el pago de una entrada. ¿De qué valores aproximadamente estamos hablando? Las funciones en general que se presentan en FanFest son pagadas. Los valores varían entre 8.000 y 5.000 pesos, pero pueden quedar incluso más bajas gracias a los descuentos, por ejemplo, del Club de Lectores, que tiene un 40% de descuento. También, por ejemplo, de Chamito, que presentando 2 frasquitos de envase vacío, rebaja la entrada. Así que es muy conveniente para que todos puedan asistir, en verdad, no se lo pierdan. Ojalá que no se lo pierdan porque viene muy bueno. ¿Dónde podemos ver las obras, Catalina? ¿En qué lugares en Santiago? En Santiago estamos, obviamente en los teatros Mori, ya que es un proyecto de Centro Mori, en los 4 teatros en Vitacura, Parque Arauco, Bellavista, Vespucio, y este año también estamos asociadas a salas como el GAM, Sidarte, también el Teatro Ucel, la Finisterra, etc. Hay 12 salas asociadas. Entonces son muchas la gama para que de repente si le queda muy lejos una u otra pueda ahí distribuirse. ¿Se realiza principalmente en esta época el FanFest pensando principalmente en las vacaciones de invierno de los niños, de los estudiantes? Sí, lo pensamos especialmente para que ellos puedan asistir, para que estas audiencias puedan apreciar esta arte que es muy importante.
De repente uno le quita la importancia, pero en verdad el teatro es muy importante. Uno nunca va a salir igual a como entró cuando va a ver una función de teatro. Y sobre todo cuando vamos con los niños, ¿no? Sí. Que quizás no tienen esa experiencia y la pueden tener en este momento. Exactamente, no es como mirar un espectáculo en vivo y ahí los actores y todo eso, y las marionetas que se mueven, muy, muy bueno. Así que ojalá no se lo pierdan. Catalina, además de obras de teatro que son muy importantes, 30 montajes, también tenemos cine para estas vacaciones de invierno. Así que te invitamos a ver un resumen de los principales estrenos para estos días de invierno. Hija, ¿qué tal tu primer día de clases? Estuvo bien, creo. No lo sé. Cuando ves a alguien, ¿no te has preguntado qué sucede en su cabeza? Es la más extraordinaria locación de todas, el interior de la mente. El camino a la adultez puede estar lleno de baches. La protagonista de Intensamente es desarraigada de su ciudad natal, cuando su padre comienza un nuevo trabajo en San Francisco. Alegría, temor, furia, desagrado y tristeza son las emociones que viven en el cuartel general, el centro de control de la mente de Riley y que le ayudan a enfrentar esta nueva etapa en su vida. Bien hecho, caballeros. Eso casi fue un desastre. Pero qué desastre. Minions son organismos amarillos unicelulares que evolucionan a través de los tiempos. Siempre buscan servir a los villanos más despreciables. Cuando se encuentran que quedan solos, caen en una profunda depresión. Pero Kevin tiene un plan, y él, junto al adolescente rebelde Stuart y el pequeño Bob, se aventuran en el mundo para encontrar a un nuevo jefe maligno a quien sus hermanos puedan servir. El trío se embarca en una aventura emocionante que los lleva a su próximo amo potencial, Scarlet Overkill, la primer supervillana mujer del mundo. ¡Respeto! ¡Poder! ¡Banana! ¡Banana! 22 años después de los acontecimientos de Jurassic Park, Isla Nubla ahora cuenta con un parque temático de dinosaurios en pleno funcionamiento. Mundo Jurásico ya lleva 10 años en funciones y las tasas de visitantes están en declive. Con el fin de cumplir con el mandato corporativo, se crea una nueva atracción para volver a despertar el interés de los visitantes, lo que resulta brutalmente contraproducente. Peter, es tu archivo. Cuando un huérfano es llevado al mundo mágico del país de nunca jamás, se convierte en un héroe para los nativos y lidera una revuelta contra los malvados piratas. Peter Pan estará próximamente en los cines para estas vacaciones de invierno. Has venido a matarme, Peter. Yo no creo en los cuentos de hadas. Estrenos de cine, también tenemos teatro. Catalina, una invitación para que todos participen en FanFest. Sí, por supuesto, los dejo a todos invitados a participar y este domingo para que vayan al Teatro Municipal a la gran inauguración de FanFest. Así que los esperamos. Con mazapán incluido. Muchas Así gracias, es. Catalina, por estar junto a nosotros. De nada, muchas gracias a ti. Nos vamos, pero como cada viernes los dejamos con el tradicional mensaje religioso del padre Erwin Prieto. Que esté muy bien, nos reencontramos el lunes. El miércoles recién pasado recibí un WhatsApp que me decía que fuera a cargar combustible porque iba a haber desabastecimiento. Me asusté y partí a una bomba de benzina porque el otro día tenía que hacer un viaje. Y luego todos nos enteramos que este mensaje no era cierto, era falso. De hecho, el gobierno hoy día anuncia una querella contra los responsables. A partir de todo esto, he pensado en el uso de los medios sociales, cómo estamos usando los medios sociales, las redes sociales, y sin duda es importante tener en cuenta algunos aspectos. Las redes sociales pueden ser muy bien usadas como también muy mal usadas, lo hemos experimentado este miércoles recién pasado. Y también lo hemos experimentado, por ejemplo, en las grandes catástrofes, donde hemos podido, a través de las redes sociales, comunicarnos, un buen uso de estas redes. Hay varios peligros que me gustaría que pudiéramos reflexionar y tomar en cuenta. El primero es el acoso en línea. Hemos visto cómo en las redes sociales muchas veces a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes se les acosa, se toman sus datos personales, incluso se les ha engañado. También se incita al odio. Muchas veces vemos en Facebook, en Twitter, mensajes que son verdaderamente violentos, que incitan el odio y la violencia en medio de la sociedad. También otro cuidado que hay que tener son la privacidad, los rechazos laborales.
cómo muchas empresas buscan a través de estas redes sociales algunos datos que van tomando en cuenta para contratar o no a su personal. Las redes sociales también tenemos que tener el cuidado de nuestra privacidad. Como decía, uno pone ahí a veces toda su vida, muchas personas dan datos que son muy personales y que sin duda generan un peligro. Y lo más importante, nuestras relaciones personales. Vemos muchas veces en los restaurantes, en las mismas casas, cómo están todos conectados y nadie conversa con el otro. Las redes sociales pueden ser un muy buen medio de comunicación, pueden ser y servir para nuestra patria. Ojalá podamos usarlos bien para que así vayamos creciendo como sociedad.